El artículo 15, por ejemplo, empieza con un todos tienen derecho a la vida y, zas, queda abolida la pena de muerte. Salvo una excepción. Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es mucho más que una ley. Es, en cierto modo, la partida de nacimiento de la España moderna y casi un tratado de paz que el país firmó consigo mismo. Tenemos delante la Constitución española de 1978, aprobada en Cortes, ratificada en referéndum, en fin, todo el proceso. Nuestra misión hoy es meterle el bisturí. Vamos a ver cómo organiza el poder, qué nos promete y cómo dibuja ese mapa del Estado. Me gusta mucho esa idea del Tratado de Paz, porque creo que captura perfectamente el espíritu de aquel momento. No es un texto que nace de una victoria, sino, de la necesidad de encontrar un terreno común para todos. Y por eso está lleno de equilibrios, a veces incluso de ambigüedades muy calculadas. Para entenderlo bien, yo creo que lo mejor es seguir su propia lógica. Empezaremos por los cimientos, sus principios. Luego, nos metemos en el corazón del pacto, que son los derechos y deberes. Y ya terminamos desmontando la maquinaria del Estado que diseña. Pues venga, arranquemos por esos cimientos. El título preliminar, que son solo 9 artículos, pero ¡qué densidad tienen! El artículo 1 arranca con esa frase que hemos oído 1000 veces. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. A ver, esto suena a fórmula de libro de texto, pero si la rompes en pedazos, cada palabra es una bomba. Democrático, vale, se entiende. De derecho, que la ley es para todos. Pero, ¿y ese social? Eso es un compromiso enorme, ¿no? Es una declaración brutal, sí. Y cada palabra está pensada al milímetro. Lo de Estado de Derecho era, digamos, la ruptura total con la arbitrariedad de antes. Pero el adjetivo social, como dices, es la clave de bóveda. No le dice al Estado no te metas, sino todo lo contrario. Le dice, tienes la obligación de intervenir para que la igualdad sea real. De hecho, el artículo 9.2 lo deja clarísimo. Los poderes públicos deben remover los obstáculos. O sea, no basta con decir que tienes derecho a la sanidad, hay que construir hospitales. Y para rematar el 1.3, la forma política es la monarquía parlamentaria. Y justo ahí, en el artículo 2, llegamos a la primera gran acrobacia del texto. Habla de la indisoluble unidad de la nación española. Y en la misma frase reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. A mí esto siempre me ha sonado a una contradicción andante o a una genialidad. Cómo puede ser algo indisoluble y a la vez estar hecho de partes que se autogobiernan. Es que esa es precisamente la tensión que la Constitución no resuelve. Lo que hace es gestionarla. Es el corazón de lo que llamamos el Estado de las autonomías. Los constituyentes tenían dos fantasmas, el centralismo por un lado y la ruptura por otro. Y en vez de elegir, pues crearon una fórmula para que convivieran. Es un equilibrio dinámico y, como bien dices, increíblemente delicado. Esa frase es la semilla de todo el título octavo, que veremos luego. Vale, es una especie de pacto para estar de acuerdo en cómo vamos a estar en desacuerdo. Me gusta la idea. Y el título preliminar sigue con estas pinceladas, el castellano como lengua oficial, pero reconociendo las demás, la bandera, la capital en Madrid, y luego los artículos 6 y 7, que les dan un papel central a los partidos políticos y a los sindicatos y patronales. Es como decir, la democracia no es solo el Estado, son también estos actores. Exacto. Es el reconocimiento del pluralismo. Y ojo, no hay que pasar por alto el artículo 8, que define la misión de las Fuerzas Armadas. Pensemos en el contexto, en 1978. Poner por escrito que su misión es garantizar la soberanía y defender el ordenamiento constitucional era someter explícitamente el poder militar al poder civil, una cláusula de seguridad imprescindible. Cimientos asentados. Si esto es el chasis, vamos ahora al habitáculo. El título 1. De los derechos y deberes fundamentales. La parte que nos toca a todos. Y hay cosas que, leídas hoy, siguen impactando. El artículo 15, por ejemplo, empieza con un todos tienen derecho a la vida y, zas, queda abolida la pena de muerte. Salvo una excepción para tiempos de guerra en lo militar. Es una declaración potentísima. Y hay que pararse a pensar lo que significó eso. No era un simple cambio legal, era una de las rupturas simbólicas más brutales con el pasado reciente.
Y en esa misma línea está el artículo 16, el de la libertad religiosa. Declara al Estado aconfesional. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Fin. Se acabó la España oficialmente católica. Pero de nuevo, el equilibrio. Porque justo después añade que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad y que cooperarán con la Iglesia Católica y las demás. No es el modelo francés de separación total, es más bien un no nos casamos, pero nos llevamos bien. Exacto. Y a partir de ahí se despliega todo un escudo protector para el ciudadano. Fíjate en el artículo 17, una garantía contra la detención arbitraria, máximo de 72 horas para la detención preventiva y muy importante el habeas corpus. El habeas corpus, que suena a cosa antigua, pero es vital. Vital. Si crees que te han detenido ilegalmente, un juez tiene que verte inmediatamente. O el artículo 18, que es el guardián de nuestra vida privada, derecho al honor, a la intimidad. Y de ahí cuelga la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Y en ese artículo hay una cosa que, de verdad, me deja boquiabierta. El punto 4. Escrito en 1978, dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. Un momento, informática. Pero si en esa época un ordenador era casi ciencia ficción para la gente. ¿Quién tuvo esa bola de cristal? Es alucinante. Es uno de los detalles más visionarios del texto, sin duda. Demuestra una altura de miras impresionante. Es como si hubieran pensado, no sabemos qué es esto de la informática, pero intuimos que puede ser muy poderoso y peligroso para los derechos, así que vamos a dejar una defensa ya preparada. Y vaya, se acertaron. Desde luego que acertaron. Ahora, el título no solo da derechos, también pone deberes. El otro lado de la moneda. El artículo 30 habla del derecho y el deber de defender a España, que fue la base de la mili. Y el 31, el que más notamos todos, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Vamos, pagar impuestos. Claro, porque sin ese deber, todos los derechos sociales que vienen después serían papel mojado. Y es que en esta segunda sección se consagran derechos económicos y sociales clave. El derecho a casarse, en igualdad, artículo 32, el derecho a la propiedad privada, pero, ojo, con una función social, que no es un detalle menor. O el artículo 35, el derecho al trabajo y a un salario suficiente. De acuerdo. Tenemos principios y tenemos el pacto con los ciudadanos. Vamos a la sala de máquinas. ¿Cómo se organiza el poder? El título 2 empieza por la corona. Y esto, claro, para alguien de fuera puede ser un shock. Una democracia con un rey. La Constitución parece dibujarlo más como un árbitro que como un jugador, ¿no? Sí, más perfectamente encaminada. El artículo 56 es la clave. El rey es el jefe del Estado, sí, pero como símbolo de su unidad y permanencia. Su función es arbitrar y moderar. No tiene poder ejecutivo. De hecho, el truco está en el artículo 64. El del refrendo. ¿El refrendo? Sí. Ningún acto del rey es válido si no lleva al lado la firma del presidente del gobierno o de un ministro. Y la responsabilidad política es de quien firma, no del rey. Es una jefatura de Estado simbólica, sin poder político real. Entendido. Un símbolo sin responsabilidad. Por cierto, el artículo 57, el de la sucesión, todavía mantiene la preferencia del varón sobre la mujer. Es uno de esos puntos que, bueno, hoy chirrían un poco. Sin duda. Es uno de los artículos que más se citan cuando se habla de una posible reforma. Vale. De la jefatura de Estado a quienes hacen las leyes. Las Cortes Generales, en el título 3, Congreso y Senado. Pero nuestro sistema es un bicameralismo asimétrico, casi cojo. En la práctica, si el Congreso siempre tiene la última palabra, ¿para qué sirve el Senado? Esa es la pregunta del millón. El Congreso es la Cámara de Poder Real. Elige al presidente del gobierno, puede cesarlo con una moción de censura. Y en las leyes, como dices, su palabra prevalece sobre la del Senado. La Constitución lo define como la Cámara de Representación Territorial, pero su diseño, bueno, siempre ha estado en debate sobre si cumple bien esa función. Su poder es limitado. Entonces, tenemos un poder que crea leyes. ¿Y quién se asegura de que nadie se las salte? Ni siquiera el gobierno. Eso nos lleva de cabeza a los jueces y a su independencia, la clave del título 6. Exacto, el poder judicial. Y su principio es la independencia, como dice el artículo 117. Los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley.
Y para intentar blindar esa independencia, se crea un órgano de gobierno propio, el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Supremo en la cima de la justicia ordinaria. Pero ojo, que hay otro jugador en este partido, uno que no es parte de este poder. El gran árbitro, el Tribunal Constitucional, del título 9. Precisamente, no es un tribunal que revisa sentencias, es otra cosa. Es el guardián último y exclusivo de la Constitución. Y tiene 3 misiones: tumbar leyes si van contra la Constitución, proteger nuestros derechos con el recurso de amparo y, volviendo al principio, resolver las peleas de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Es quien decide quién tiene razón en las disputas territoriales. Lo que nos devuelve como un boomerang a la cuestión territorial. Hablamos de la acrobacia del artículo 2 y ahora llegamos al título 8, que es donde se desarrolla toda esa idea, el mapa de reparto de poder en España. Correcto. Y si quieres entender ese mapa, tienes que mirar 2 artículos, que son como los 2 platos de una balanza: el 148 y el 149. Parecen listas de la compra aburridísimas, pero ahí está la fuente de casi todo el debate político en España. A ver, tradúceme esas listas. Es sencillo en su concepto. El 149 dice: esto solo puede hacerlo el Estado central. Relaciones exteriores, defensa, las reglas generales de la economía, el código penal, el núcleo duro. Vale. Y por otro lado, el 148 dice: y en estas materias, las comunidades autónomas pueden asumir las competencias si quieren. Sanidad, educación, turismo. El sistema se diseñó para ser flexible. Cada comunidad, al hacer su estatuto de autonomía, fue a esa lista de la compra y decidió qué se llevaba. O sea que no todas las comunidades tienen el mismo poder porque no todas compraron lo mismo. Un traje a medida. Esa es la idea, y todo lo que no se asumió, por defecto, se quedó en manos del Estado. Este diseño es lo que ha permitido un autogobierno altísimo, pero también lo que genera esa negociación constante sobre quién paga qué y quién manda en qué. Queda claro. Hemos visto los principios, los derechos, la maquinaria y el reparto territorial. Si lo resumimos, la Constitución del 78 es una obra de orfebrería de equilibrios. Equilibrio entre unidad y diversidad, entre derechos y deberes, entre monarquía simbólica y soberanía popular. Es el documento que cierra una puerta y abre la de la España que conocemos. Totalmente. Y es un texto pensado para durar, pero consciente de que no era perfecto. Por eso incluye sus propias reglas para reformarse, en el título X. Y ahí se ve que consideraban casi intocable. Para tocar los pilares, el artículo 168 establece un procedimiento que es, bueno, un cerrojo de seguridad. ¿A qué pilares te refieres? A 3 cosas: el título preliminar, o sea, la definición de España, la sección de los derechos fundamentales más protegidos y el título de la corona. Para cambiar eso se necesita mayoría de 2/3, disolver las Cortes, convocar elecciones, que el nuevo Parlamento lo apruebe otra vez por 2/3 y finalmente un referéndum obligatorio. Está hecho para que la esencia del pacto solo se pueda alterar con un consenso aplastante. La cláusula de piénsatelo muy bien, clarísimo. Pues con esto tenemos el retrato. Y para terminar, como siempre, lanzamos una idea al aire. La Constitución se diseñó para la España de finales del siglo XX. Hoy, casi 50 años después, el mundo es otro. Una reflexión para quien nos escucha. Ante los desafíos de, la inteligencia artificial, la crisis climática, la soberanía digital, ¿qué parte de este manual de instrucciones podría enfrentarse a mayores presiones para ser reinterpretado o adaptado? ¿Será la definición de privacidad del artículo 18, el equilibrio territorial del título 8 o quizá la necesidad de regular derechos y deberes que en 1978 ni siquiera se podían imaginar? Ahí queda la pregunta.